Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingrediente 791. Hoy voy a compartir contigo, es una receta, pero es una receta base. Es el caldo de pollo base para todas las recetas que tenemos aquí en el canal. Con él puedes preparar camarón, salmón, pescado, atún, salsas, etc. Quédate para que no te pierdas ningún detalle. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo. ¡Ey! Pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. Dos kilogramos de hueso de pollo, 6 litros de agua. Vamos a usar 2 tazas de cebolla blanca en trozos, zanahoria en trozos y apio también en trozos. Una cabeza grande de ajo. Vamos a utilizar 2 cucharaditas de cilantro en bola, pimienta entera y orégano. Además, 12 hojas de laurel y 3 cucharadas de sal. Rinde para 6 litros y tiene un tiempo de preparación de 75 minutos. El primer paso pues es lavar los carcajos de pollo, los huesos de pollo, para quitarle todas las impurezas que este pueda tener. Esto es muy importante porque en la pollería pues donde se compra, así lo entregan, todo con impurezas. Entonces hay que pegarle una muy buena lavada y llevárnoslos para la preparación. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a poner los 6 litros de agua aquí en la olla. Aquí lo tenemos, los 6 litros de agua, está perfecto. Y lo tenemos apagado, todavía no está encendido. Vamos a ponerle los huesos, todo para adentro, así para no chispearme. Perfecto, ahí están adentro. Bueno, ¿por qué te recomiendo 6 litros de agua y 2 kilos de hueso de pollo? Porque es una preparación que lleva tiempo. Entonces tienes que hacer un volumen grande y este lo puedes guardar. Incluso si tú quieres hacer la mitad o el doble, pues lo divides o lo multiplicas, los ingredientes van a ser los mismos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vertirle todos los ingredientes así, en frío, aquí adentro de la olla, así como te los mencioné ahorita en la tarjetita, y van todo para adentro. Ahí está, todo así como está. Muy bien, una vez que ya tengamos todos los ingredientes adentro, lo vamos a prender a fuego alto. Tiene que ser a fuego alto y lo vamos a tapar completamente. Y vamos a esperar alrededor de media hora y lo vamos a revisar. ¿Para qué? Para verificar que su primer hervor esté en funcionamiento. Ya tenemos 30 minutos de que prendimos fuego a fuego alto esta preparación y está empezando a hervir. Vamos a esperar otros 30 minutos más para darle los 60 minutos que habíamos dicho para que termine el proceso de cocción. Vamos a taparlo y dejar un poquito abierto para que los vapores salgan y esperar esos 30 minutos restantes. Ya pasó exactamente 60 minutos, una hora, vamos a apagarlo y ahora sí, vamos a empezar a separar el sólido del líquido. Con un colador grande, vamos a empezar a quitar todos los huesos y todas las verduras que le pusimos. Y así vamos a hacer para que solamente aprovechar el caldo, que es lo que queremos. Bueno, ya le quitamos los sólidos, ahora sí vamos a colar el caldo para que no tenga nada de especias que le habíamos puesto. Miren, checan ahí cómo están quedando las especias. Tiene un color perfecto, adecuado, un olor increíble. Y este caldo base pues es un secreto que me lo transfirió mi papá, porque cuando él hacía pescados y mariscos, siempre hacía un caldo como este. Y le pregunté una vez, oye, ¿por qué hacías este caldo? ¿Por qué haces este caldo? Bueno, porque el caldo de pescado es muy fuerte y a todo el mundo pues sí le gusta algo más ligero y por eso usaba el caldo de pollo. Entonces, para las preparaciones que tenemos aquí en el canal, que son pescados, mariscos y alguna que otra comida oriental, pues utilizamos este caldo base. Bueno, pues aquí ya tenemos el caldo base de pollo. Este caldo base de pollo, ¿por qué te digo que lo hagas con hueso, con el carcajo de lo que son los pollos? Porque no te va a salir grasoso, no hay que estarle quitando las impurezas, no hay que estarle quitando mucha grasa. Cuando se enfríe va a tener poquita grasa, pero se le quita con una cuchara. Ahora, ¿cómo te recomiendo que lo guardes en tu congelador? Porque lo vas a congelar, ¿no? Esta preparación no es para guardarlo 1 o 2 días, sino tenerlo de reserva para una receta rápida, ahí lo vas a tener. Entonces, mi recomendación es que lo guardes en medio litro, 1 litro y 2 litros. ¿Por qué? Porque si quieres hacer una preparación simple, pues sacas la bolsita de medio litro. Si te fijas, aquí tengo en bolsas, no lo guardo en recipientes. ¿Por qué? Porque
en estas bolsas es mucho más práctico, menos costoso, más saludable en la cuestión de estarlo metiendo y sacando. También en el espacio que tengo en el refrigerador, así me lo ahorro bastante con bolsas. Entonces, una bolsa de medio litro, 1 litro y 2 litros. Entonces, con eso tú puedes hacer las combinaciones, las diferentes combinaciones, y cuando lo necesites, pues sacas lo que ocupes. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayan disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada semana tengo un nuevo video para ti. Aquí te dejo algunas opciones de videos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar, y nos vemos hasta la próxima.